Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 269 y vamos a hablar sobre el Keiko funcional, una metodología de entrenamiento para el karate aplicado. Como siempre, para ayudarme en la tarea, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge, ¿qué tal? Solo una aclaración por si nos escucha alguien que no es del mundo del karate. Keiko significa entrenamiento, básicamente. Exactamente, entrenamiento práctica. Eh, pero como siempre, bueno, los asiduos seguidores de nuestro podcast sabrán que nunca hablamos mejor dicho, que siempre hablamos del karate funcional cuando nos referimos de cómo deberían ser las cosas en el mundo del karate, ¿no, Pepe? Sí, claro, nuestra mente está siempre enfocada a lo funcional y eso forma parte de todo lo que hacemos dentro de karate, ¿no? Tanto lo más tradicional, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, hasta lo más actual, ¿no? Todo lo pasamos por ese filtro. Por eso. Entonces la idea de hoy es dar una idea de los elementos que se deben de considerar al entrenar un karate que tenga como enfoque principal el ser un sistema de autodefensa. Y para eso hay un sinfín de elementos que hay que tratar, que tener en cuenta, pero intentamos sistematizarlo un poquito y vamos a hablar de algunos temas en concreto. Vamos a tener unos titulares en concreto, ¿no? Que vamos a hablar sobre el desarrollo técnico y el desarrollo táctico, y después atributos marciales y regulación de emociones. Pero bajo esos títulos, esos titulares, se encuentran un sinfín de temas que queremos abordar hoy. Entonces, si empezamos por la parte técnica, Pepe. Ujú. ¿Qué te parece si me parece lo más lógico, porque es en la secuencia que se entrena, ¿no? Empezar por el entrenamiento interno, ¿no? O sea, la coordinación interna, que es la parte que menos se habla muchas veces en el karate, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, el karate se queda un poco como en el músculo, quizás, ¿no? En la expresión, en la musculatura, en todo lo que tiene que ver con lo exterior. Por eso le hemos llamado a esto entrenamiento interno, que no tiene que ver nada con esa parte del do, de la filosofía, sino cómo nosotros nos relacionamos con, bueno, con nuestras conexiones, con nuestras articulaciones, con todo aquello que es menos visible, pero que es necesario y para poder expresar una técnica en su máxima eficiencia, ¿no? No eficacia, sino eficiencia. Claro, esto se trata en gran medida sobre la conciencia de los procesos internos Ujú. que llevan a la creación o la ejecución de una buena técnica, ¿no? Y que es necesario un proceso cada vez más profundo de conciencia interna, de trabajar cada vez con elementos más pequeños, menos granulados de lo que es la coordinación interna. ¿No, ¿No, Pepe? Claro, cada vez, cuando uno practica y profundiza en este aspecto, siempre está encontrando nuevos, ¿no? Nuevas sensaciones, como nuevas Totalmente. conexiones. Es como imaginaros, ¿no? Al principio, pues yo pego con el bíceps y el tríceps, ¿no? Pero y el hombro, sí, e incluso el hombro, ¿no? A base de practicar, pues entonces va desapareciendo todas aquellas tensiones externas y se va trabajando, bueno, desde esas conexiones estructurales internas, ¿no? Que muchas veces la estructura siempre se mira desde el punto de vista de también externo, es decir, Mm. la rodilla, cómo está cómo está la rodilla en relación al pie, cómo está la cadera en relación, es decir, la alineación de las articulaciones superiores, el mentón ligeramente metido, pero esas conexiones internas, esas estructuras internas que permiten que la energía, la energía que produce la cinética se mueva con facilidad, es menos visible y menos trabajable y menos comprendida también, porque el enfoque al final no deja de quedarse fuera, ¿no? Claro, el gran tema es que Es esto no, como un edificio interno, ¿no? Como una claro, especie de edificio interno de conexiones. no es arbitrario, ¿ok? O sea que no es que
Esto tienen que haberlo visto en libros de karate donde te ponen la posición tal, va el pie acá, después a 2 puños de distancia y después el pie acá. No, porque cada uno tiene tiene un cuerpo específico, tiene sus peculiaridades físicas, las, las proporciones son distintas, etcétera, etcétera. Lo que sí se trata es, como decía Pepe, eh, de cómo se compone la estructura, las conexiones estructurales óseas incluso, este, que permitan la generación y transmisión de energía. Y ese proceso entre el Go y el Yu, ¿no? Entre el Yu y el Go, ese fluir de la energía tiene que pasarlo a través de una estructura, si no, se fuga. Si las estructuras no están ahí, se fuga la energía. Entonces es un trabajo interno, es casi, casi meditativo en el sentido de que se trata de ampliar la conciencia, ¿no? Y de concientizarse de los procesos internos. Esto es un trabajo súper interesante y que lleva, bueno, no termina nunca, ¿no, Pepe? No, es como construir un coche, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que sería el chapista, ¿no? Digamos, aquella persona que es experta en todo lo que tiene que ver con lo externo del coche, la rueda, bueno, la chapa, todo lo que se ve, ¿no? Y luego tenemos el experto en automoción, que es el que toca el cablecito adecuado para que todo funcione, ¿no? Eso es un proceso de estudio, de conciencia, de conocimiento de cómo funciona el coche en su totalidad, ¿no? Y no solo de la carcasa. Un poquito pasa también con nuestro cuerpo. Ahí trabajaríamos más el comprender. Yo siempre insisto en mis alumnos, el hacer y el comprender, ¿no? Entonces, ahí hay que escarbar no solo en el hacer, sino que también el comprender. Para hacer un gesto mecánico, cualquier niño hace un Izuki y a veces con una gran estética, ¿no? Pero no comprende eso que pasa por dentro. Claro, sin comprensión no hay acción correcta. Primero hay que comprender de qué es lo que uno quiere hacer y de ir en esa dirección. Seguro, lo que pasa es que es un proceso dialéctico porque se comprende un concepto, se explora y cuando lo exploras descubrís nuevas facetas que te llevan a una nueva comprensión, que te lleva a abrir nuevas puertas, que te llevan a nuevas facetas, o sea que es como una espiral de profundidad, ¿no? Y esto es no solamente a nivel de estructura, sino a través también, que no quería dejar de pasar, del nivel energético, las distintas cualidades de la energía que se pueden generar en las distintas técnicas del karate, ya sean percusivas o sean de algún otro carácter. Las energías varían y según la intención también varían las estructuras, así que es todo un palete que hay que saborear y experimentar con él, ¿no? Claro, incluso una misma técnica parecida, si se aplica con funciones diferentes, el cuerpo se tiene que mover de forma diferente, ¿no? Y eso también hay que enseñarlo, ¿no? Hay que trabajar sobre esas metodologías. Por ejemplo, en la clase de hoy, ¿no? Decíamos, bueno, un Suki es un golpe con el puño, ¿no? Mm. ¿Vale? Pero también es una forma de transmitir energía en línea recta. Entonces yo también puedo golpear con mi cara interna del antebrazo. Pero como no voy a impactar con una zona determinada, voy a convertirlo en a una zona determinada. Entonces, ese mismo Suki se mueve de forma diferente si mi estructura corporal se adapta, ¿no?, al nuevo propósito. Entonces, de eso hablamos, ¿no? Por ejemplo, si yo después de haber fallado el Suki recojo solo el brazo porque quiero volver aquí a cubrirme, o bien en el mentón, o bien como se hace en karate, en la cintura, pues evidentemente mi cuerpo se va a mover de una manera que si el jiquite lo aprovecho para tirar para atrás, ¿no? Agarrar al que está cerca y Mm. tirarlo. Yo no puedo tirar con el brazo, tengo que tirar con mi cuerpo. Entonces todas esas estructuras son flexibles, ¿no? No, porque a veces cuando se habla de estructura se habla en términos arquitectónicos, ¿no? Se suele Claro. pensar en términos arquitectónicos como algo rígido, ¿no? Aquí Mm. no, aquí somos orgánicos, ¿no? Porque el cuerpo está vivo, afortunadamente. Claro, y entonces tiene una lógica que se exploren las distintas expresiones técnicas eh, con distintas intenciones. Un gesto técnico, explorarlo como un golpe, pero también
quizás explorarlo como un agarre, que es lo que acabas de comunicar tú, Pepe. A ver si se puede explorar como una proyección, como una luxación, o lo que sea, ¿no? Pero buscar trascender el clásico Suki, el pensamiento del Suki, del Luki y el Keri, ¿no? Porque si hacemos eso, bueno, vamos a multiplicar por muchos el mundo interno, estructural, interno y técnico con el cual nos concernimos, ¿no? Y eso hace que ya en este paso ya tu karate sea más amplio, ¿no? ¿Cómo hacer? Me parece que vos tenés la misma experiencia, Pepe. No, sí, amplía las posibilidades del karate, se amplían, obviamente, ¿no? Y evidentemente enriquece también el movimiento. Lo que ocurre es que hay que trabajar con esa dinámica. Es decir, no, si yo voy a proyectar a alguien, o le voy a hacer un barrido, ¿no? Por ejemplo, y voy a usar el tren inferior, evidentemente me tengo que usar de una manera diferente que si voy a proyectarlo o agarrarlo en su zona alta, ¿no? Mi forma de comprender el movimiento tiene que ser diferente. Todo esto que estamos hablando tiene que partir de llegar, de la comprensión, ¿no? No del movimiento, puede ser, no, pero es que yo uso la misma energía si hago un Gedan Barai que si hago una Keuke, o hago la misma energía si hago un Mushiko o un Shuto. Al final se trata de explosividad, ¿no? Como decimos, muchas veces en contra incluso de la propia naturaleza de lo que se habla en las artes marciales, que es máxima eficacia, mínimo esfuerzo, ¿no? Ujú. Entonces esa optimización llega desde la comprensión, no desde la imitación. Y hay que practicar mucho con esa idea, o sea, que te agarren, que tú, si yo te agarro, pues tú te vas a usar diferente que si te empujo, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro, y por eso no es casualidad de que hayamos puesto esto bajo el título de entrenamiento interno, porque lo que apuntamos que es a un entrenamiento de conciencia, de expansión de la conciencia, de poder comprender más y trabajar con gránulos menores a nivel estructural y Claro. energético. Desde el punto de vista de un dojo cotidiano, o sea, de la vida cotidiana de un dojo, ¿qué diferencia hay entre el Basai Dai de un segundo Dai y de un quinto? No Ninguno. pues, que uno tiene más velocidad, menos velocidad, pero y el octavo, que ya si es mayor, entonces es peor, el Subasai Dai, evidentemente tiene que haber otros elementos, ¿no? Que no, porque si no, no tiene ningún sentido en la práctica si no se ha profundizado. El segundo punto que queríamos hablar bajo el título de desarrollo técnico es el entrenamiento de coordinación y percepción funcional. Y no es casualidad que le llamamos de coordinación y percepción, porque hay varios puntos que entran en esta categoría, que bueno, la primera que quería discutir contigo, Pepe, es sobre el Quijón funcional, ¿no? Porque le decimos Quijón funcional para diferenciarlo del trajín del ir y venir. Del Quijón fundamental o básico, ¿no? Que Claro, se hace dentro de los dojos. exactamente. Porque nosotros rompemos con esa idea. Y hemos hecho episodios enteros de este podcast sobre el tema. Lamentablemente la gran mayoría de la comunidad del karate tiene dificultad en comprender esto, en comprender la idea desde la cual trabajamos nosotros. Pero en todas las artes que tienen un elemento de coordinación, se sabe esto. No sé por qué en el karate nos negamos a comprender esto, pero el entrenamiento básico, la técnica básica que entrenas, tiene que ser la misma que la técnica de aplicación. O sea, no sirve hacer una técnica de entrenamiento básico y después aplicar otra cosa. Esto quiere decir que el entrenamiento básico de esa técnica, que es diferente a su aplicación, no te va a mejorar la técnica aplicada. O sea que vas a ser bueno haciendo una técnica básica que nada tiene que ver con su aplicación. Y si tienes alguna habilidad en su aplicación es porque también la trabajas en su forma aplicada.
Y nosotros creemos que no, que el Quijón, la técnica de Quijón debe ser exactamente igual a la técnica aplicada. Entonces, cuando hacemos Quijón, hacemos la versión aplicada de la técnica. Quiere decir que si hacemos hacemos un Suki aplicado. Si hacemos las combinaciones, son como se hacen cuando se golpea realmente en un combate. O sea que esa expresión técnica y no la expresión técnica de un Suki con Hikite, etcétera, ¿no, Pepe? Claro, yo aquí matizaría dos cosas, ¿no? Que no son técnicas básicas. Quiero decir que una técnica funcional no lo consideramos una técnica básica, es una técnica. Lo que sí es básico es la metodología de enseñanza, dependiendo del nivel, eso sí, pero es la misma técnica, como tú dices bien, que aplicamos esa técnica, da igual el contexto, ahí tiene que ser aplicable. Por lo tanto, nosotros hemos roto el paradigma de lo básico y de lo avanzado, por un lado. Es metodología, sí, hay metodologías de adaptabilidad a la persona, ¿no? Según su experiencia. Por ejemplo, en las artes de combate, en el boxeo, como tantas veces son las mismas técnicas. Lo que ocurre es que la metodología a uno le enseña de una manera al principio hasta que tiene la destreza y luego lo convierte bueno, en mayor habilidad, ¿no? Esa habilidad al final se ha desarrollado y lo convierte en mayor habilidad porque tiene mayor experiencia. Entonces, el movimiento, evidentemente, no es el típico de Quijón, ¿no? O No. sea, podríamos decir que es un Quijón funcional. Sí es Quijón, pero no es un Quijón funcional. Son técnicas que se aplican de forma correcta desde el principio hasta el final. O sea, no se enseñan diferentes tipos de metodología, ¿no? Pero eso es fácilmente entendible. Es porque nosotros consideramos que las técnicas como se aplican hoy en día, que tienen una función más educativa que marcial, ¿no? Y evidentemente está alejado de lo que nosotros que entendemos por carácter funcional. Claro, lo que nosotros, digo, estamos buscando siempre es ser efectivos y eficientes. Y estoy de acuerdo contigo, no hay técnicas básicas y técnicas avanzadas. Las técnicas son lo que son, lo que cambia es la habilidad del practicante en manejarlas y en aplicarlas. Un practicante avanzado lo hace de mucho mejor forma que un practicante Claro, básico, ¿no? Un principiante. claro. Aquí en el karate, por la propia inercia que tenemos, la metodología de entrenamiento, que no ha calado, ¿no? Se sigue llevando, tiene cierta complejidad a la hora de equilibrar, digamos, la forma de hacerse las técnicas, de forma de hacerse las katas, con una orientación funcional, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo es importante, el tiempo con los tiempos que se juega a la hora de enseñar. Yo tengo, por ejemplo, una alumna que lleva ya conmigo un año, que tiene una habilidad impresionante, o sea, se trabaja perfecta, hace una técnica bonita, en otro dojo estaría seguramente preparándose para competir, porque tiene estética, tiene todos los requisitos para poder ser una buena competidora. Entonces, ella ya domina el Pinan, ¿no? Por ejemplo, el Pinan Nidan, el Shodan Nidan, como queramos llamarlo. Lo domina bastante bien. Pero si yo la dejo más tiempo en esa forma de trabajar, ¿no? En esa metodología de trabajo, puede adquirir automatismos que a lo mejor luego les cuesta más trabajo volver, ¿no? Y entonces ahora ya le estoy metiendo elementos funcionales dentro del kata. Y claro, su pensamiento ahora cuando se mueve es como un boxeador cuando está peleando. Es decir, hay un enemigo enfrente, yo le agarro la cabeza y el que dan para ahí es tirarlo, ¿no? Y entonces, entre comillas, lo digo entre comillas por la visión estética que a veces se tiene de las cosas, puede parecer, que su kata ha empeorado, pero el nivel de comprensión es mayor. Entonces, Porque no es estético. porque ya no es esa calidad que al principio se le enseñaba para que tuviera control corporal, etcétera, ¿no? Trayectorias y todo eso. Entonces, claro, ha entrado una fase nueva del kata, ¿no? Y ella está disfrutando como no vea, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, si no se enseña pronto estas cosas, al final es muy complicado porque los automatismos que se adquieren no somos un ordenador, quiero decir que no funciona, lo reseteamos, ¿no? Tardamos años en quitarnos. Bueno, de hecho, a veces incluso se sabe que cuando uno tiene un vicio,
y deja ese pero lo cambia por otro, o sea, no lo deja, sino que va cambiando automatismo erróneo por otros automatismos erróneos. Entonces aquí la metodología es importante, ¿no? Cómo usamos el tiempo de enseñanza en cada cosa, ¿no? En cada elemento. Lo que pasa es que no hay no hay un elemento estético. A nosotros no nos importa cómo se ve. Lo que nos importa es la aplicación de la técnica que se tiene pensada, si corresponde su ejecución o no. Digo, aparte quería también hacer un comentario, es que la metodología que se usa es progresiva, por supuesto. O sea, no hay técnicas básicas y técnicas avanzadas, lo que hay es una metodología de trabajo que es progresiva, que hace que el practicante básico pueda ir avanzando. Ahora, una vez decimos esto, no nos quedamos ahí, ¿no? Porque eso es una parte de la metodología, de que las técnicas, el Kihon, o sea, se hace el Kihon para estar relacionándose técnicamente y en materia de procesos, nada más relacionándose con sí mismo. O sea, no estamos en aplicación táctica, no estamos pensando en un oponente cuando trabajamos con el Kihon. O sea que estamos trabajando con los elementos técnicos de uno solo, ¿no? De sí mismo. Ahora bien, también hay matices, porque la técnica en sí no es suficiente, ¿no? Se necesitan de elementos técnicos que trascienden el hecho de hacer una técnica. O sea, por ejemplo, trabajo de pie, o sea, cómo moverse, o sea, crear patrones de movimiento, crear patrones de esquiva. Esto tiene que entrenarse primero en relación al practicante, donde él aprenda, desarrolle la motricidad en estos elementos técnicos para después dar el paso a trabajar en situaciones tácticas. Pero esto tiene que ser parte del Kihon también. Digo, en mi dojo, por ejemplo, tenemos un katita que es nada más, no tiene técnicas, lo único que tiene es posiciones de pie, trabajando los patrones de movimiento, simplemente para sistematizar el trabajo de pies, para darle los diferentes ángulos del movimiento, crear patrones en la cabeza o crear automatismo, como decís tú, que le permitan al practicante trabajar con estos elementos sin tener que estar pensando en ellos a la hora de su aplicación. ¿Cómo entrenan eso ustedes? Sí, nosotros tenemos todo un sistema, de hecho le llamamos estrategia de los desplazamientos, imagínate, ¿no? Donde trabajamos el tiempo de los desplazamientos, es decir, no podemos movernos con dos tiempos cuando uno se mueve en uno, igual que la defensa, el mismo sentido de una defensa, cuando hablan de si yo hago que llamar de cargo y luego descargo, que ya hablamos de esto en la semana pasada, sino que si el otro se mueve un paso, no me puedo mover yo a dos, porque entonces me llega, ¿no? Eso es un momento. El posicionamiento, para eso necesito movilidad, es decir, en el ángulo que me coloco correcto frente al oponente, es importante para que no sea un punto fijo, sino que el otro tenga que estar buscándome constantemente. Bueno, el concepto de estabilidad en los desplazamientos y de movilidad, ¿no? Es decir, Goju aplicado a los desplazamientos. Entonces tenemos toda una gama y luego evidentemente las direcciones que le llamamos, más que direcciones, le llamamos, se me ha olvidado el nombre, pero bueno, es como tomar espacio, ¿no? Tomar el espacio. De tomar aquel espacio, no ir hacia esa dirección, sino tomar todo el espacio que le corresponde desde un punto a otro, ¿no? Y además trabajamos de forma libre, es decir, también tenemos, bueno, un pequeño trabajillo, por ejemplo, cuando en las artes de combate se hace esto, ¿no? Se trabaja a lo mejor lo que se llama la sombra, pero luego también una sombra se hace a lo mejor sin técnicas, con desplazamiento, desplazándote, imaginándote que entra, que sale, qué ángulo buscas, giras, rotas, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy interesante porque además te da mucha movilidad y mucha seguridad también a la hora del sistema de defensa, ¿no? Que también es bastante interesante. Claro, porque al haber interiorizado este tipo de cosas, no necesitas pensar en ellas y puedes utilizar tu capacidad cognitiva en otros procesos, ¿no? Ahora, Claro.
no terminamos acá, porque el karate está lleno de proyecciones, por lo tanto está lleno de aprender cómo caer también para protegerse contra proyecciones. O sea que hay que trabajar también ese tipo de cosas, ¿no? Proyecciones, luxaciones, agarres, trabajar del clinch, trabajar en distintas distancias, trabajar en el suelo, o sea, todo este tipo de cosas están en el karate y no vienen de arriba, no nos cae de repente a los 30 años de haber entrenado una clarividencia, sino que hay que tener metodología de trabajarlo concretamente, si no, no se entiende, es todo fábulas, de las cuales ya estamos cansados en el karate, eh, que nos impongan una forma de pensamiento que nos condiciona para toda la vida, y que no nos permite llegar a los resultados deseados o los resultados prometidos, ¿no? Y esto va también, esto se ve, por ejemplo, en los comentarios de nuestros videos, que hay mucha gente que no entiende simplemente lo que estamos hablando y se niega a siquiera intentar comprender nuestra posición. Y bueno, hay muchos que critican el video sin haberlo visto. El Sí, título, critican el título. critican el título, exactamente. Pero hablando en internet, apareciste vos con una buena, un buen ejemplo donde dijiste: al que duerme no le gusta que el de al lado se mueva porque lo despierta, ¿no? Y pienso que puede ser algo que venga por ahí, ¿no? También, y por eso, Seguramente. Bueno, sobre las caídas es importante, no solo por su cuestión técnica, ¿no? Como saber caer para no lastimarte, sino que tiene un efecto psicológico. Es decir, proyectar a alguien al suelo y, y no solo que le pueda hacer un daño concreto, ¿no? Por la caída, sino el efecto psicológico que produce le anula. Por lo tanto, nuestra obligación es trabajar también el aspecto psicológico, ¿no? No mm, solamente, no solamente el ukemi como tal, como una parte técnica, ¿no? Sino el ukemi como un desarrollo interno también, ¿no? Igual que aquí pasa un poco como la gente que no está acostumbrada a que le peguen, ¿no? Cuando ujú. le pegan el primer suki se asusta, o así de boxeadores, ¿eh? O sea, que entra allí, los ve tú, bueno, estos son los guerreros de aquí, que llegan y a la primera que le sueltan, al otro día ya no vuelve. Pero posiblemente a lo mejor ni siquiera le han hecho un daño excesivo, ¿no? No, es Pero psicológico. el efecto psicológico. Pues si eso se quita, digamos, cuando te acostumbras a que te toquen, ¿no? Pues con las caídas exactamente igual. Cuando te acostumbras a que te tiren, pues también atenúas el efecto negativo que produce, bueno, el miedo o la sorpresa de que te tiren. Claro, y aprender a reaccionar de forma condicionada y Claro. no con pánico, ¿no? Como sea, sino que crear patrones de reacción ante una proyección. Y bueno, este tipo de cosas, como decís vos, también conllevan un desarrollo emocional. Y después, el, el- el último punto bajo esta sección es algo que, de la forma que lo comprendemos, en este caso es simplemente única al trabajo que hacemos en la Jitsu YouTube y en nuestra escuela, eh, y que nosotros le llamamos Inyo Shintai. Lo que en otras escuelas se pueda llamar, aunque su despliegue técnico y su despliegue metodológico sea totalmente diferente, se le puede llamar Kakie. Pero la forma que tenemos nosotros de trabajar este concepto es empezando desde las técnicas fundamentales del karate, eh, aplicadas a una situación de empuje de mano, hasta hacer una transición hasta la técnica aplicada, ¿no? Hasta la táctica. Y es un proceso largo porque lleva de elementos perceptivos
que lleva tiempo desarrollar, pero que te dan una habilidad que te permite ser mucho más adaptable al oponente en una situación de confrontación. Esto no estoy seguro, lo sé porque lo he trabajado contigo, sé que ustedes también trabajan a este nivel, Pepe. Sí, no hay otra forma de hacerlo. Además, aquí se considera, creo que la base fundamental de la defensa personal para mí. ¿Por qué? Porque si yo utilizo bueno, yin significa, yin yo es yin yang, Shintai espíritu cuerpo, es decir, es venir como a desarrollar un poco la idea de lo duro y lo suave, ¿no? En el aspecto Mm. de yin yang, de lo interno y de lo externo, ¿no? Es más o menos como se manifiestan esas cuatro palabras, ¿no? Es decir, fijaros que no nos quedamos en lo duro y en lo suave desde el punto de vista físico, sino que también decimos eh, Shintai. Shintai, ¿vale? El cuerpo y el espíritu, ¿no? También como una unidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, transformándose constantemente o delegando un aspecto y otro dependiendo de la necesidad. Entonces, ¿por qué digo que esto es imprescindible de cara a la defensa personal Jitsu Yo? Porque si yo me tuviera que enfrentar con alguien que es muy fuerte, más fuerte que yo, posiblemente perdería. Mm. Entonces, yo el único elemento que tengo para poder enfrentarlo es precisamente ese. Buscar la soledad que no me toque, cuando me empuje ceder, no puedo Mm. oponerme a él, ¿no? A su, sino escuchar su energía, si me empuja, ver el momento que me agarra para escaparme o para interceptar, es decir, ver el momento que me golpea para esquivar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta práctica que tan dejada está en el mundo del karate, que sí está en el, digamos, en el ideario de la mente de muchos karatecas, pero no está la práctica, Ujú. para mí es fundamental. Yo vivo unos 70, por ejemplo, o sea, y hay gente mucho más alta que yo, posiblemente el 80% de la humanidad, y además mucho más fuerte, con lo cual hay que desarrollar ese tipo de destrezas precisamente para eso, ¿no? Para poder defenderte con ciertas garantías. Claro, aparte digo, este tema, en mi opinión personal, cuando tengo dos ojos para ver y un cerebro para pensar, es que este tema está profundamente mal interpretado, desde las escuelas clásicas también, donde se entrega la estructura a cambio de fuerza, no se escucha, como decís vos, no se percibe, sino que se impone su fuerza sobre la fuerza del oponente. No es, por eso digo que no se parece en nada a lo que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos desde un universo conceptual completamente diferente, que sea, como vos decías, es el flujo entre el Go y el Yu, entre el Yin y el Yang, aplicado al trabajo con un oponente, es aprender a percibir, a escuchar al oponente. Y por eso lo categorizamos como un entrenamiento de percepción funcional, porque hay que percibir y adaptarse, y también adaptarse a una forma que te permita a ti hacer lo tuyo, ¿no? Ahora también después el paso natural para dar es el entrenamiento mixto, ¿no? Donde se toma todo esto que se ha trabajado, y todavía no hemos nombrado el kata como metodología de entrenamiento, pero todo lo que se tiene como equipaje técnico-táctico, bueno, se trabaja para combinarlo, ¿no? Coordinar todo eso en una unidad, donde se puede trabajar desde el punto de vista técnico en los diferentes espacios, para después culminar en empezar a trabajar el entrenamiento de efecto, ¿no? Cambio de foco del proceso. Hasta ahora venimos trabajando a nivel de proceso, y ahora utilizar la habilidad que se ha logrado en ese proceso para trabajar con el resultado, ¿no? El efecto de las técnicas que estamos creando. Y bueno, eso hay que trabajar mucho, a distintos niveles, trabajar con herramientas, ¿no, Pepe? Con sacos, pavos, pesas, manoplas, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, nosotros todo lo que hacemos lo trabajamos con efecto. Sí, si yo no te das cuenta
que si no trabajas con eso, pues a lo mejor la muñeca no la tienes suficientemente cajada y te la doblas en el primer golpe, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor tu agarre que tú creías que hace un kakedashi perfecto y después cuando vas a agarrar el otro se te suelta, no, tu agarre no es tan potente. Eh, bueno, te marca la distancia adecuada, ¿no? La distancia adecuada a veces no es que tú le puedas pegar, sino la distancia adecuada donde esa coordinación del cuerpo alcanza su máxima velocidad e impacta en ese momento, ¿no? Esa coordinación también, que poco se trabaja. A veces cuando se golpea no se sabe golpear. Lo que uno hace es que le da y le Claro, pega posiblemente, pero a lo mejor no es la máxima energía que puede ejercer porque no le está dando el momento adecuado, ¿no? La velocidad adecuada, el ritmo adecuado, etcétera, etcétera. Y ese trabajo necesita una metodología y un conocimiento de cómo pegarle a los diferentes implementos, ¿no? Con un saco, unos paus, igual alguien con unas palas moviéndose, etcétera, etcétera. claro, hay que trabajar con instrumentos que te permitan desarrollar tus habilidades, tanto técnicas como físicas. Ahora, el próximo paso es trabajar con el desarrollo táctico, ¿no? Y ahí, como siempre, nosotros somos, en ese sentido, la gente cree que nosotros somos unos que dejamos la tradición. Y yo al contrario pienso que somos aquellos que siguen la tradición de forma más estricta, porque lo que está en el centro, en el corazón de todo lo que hacemos es el kata. Y para trabajar con el kata, empezamos trabajando, intentamos trabajar como se trabajaba antes, que partimos de la aplicación para llegar al kata, no al revés. Entonces el bunkai es el patrón central que tenemos tanto para elaborar el sistema técnico como para elaborar el sistema táctico, situacional, este, que, nos, que podemos extraer de los katas y que nos permiten trabajar de forma directa y eficiente y efectiva en situaciones de defensa personal real. Y no de que me ataca con un Oesuki Yodan y yo hago un Ageuke, etcétera, etcétera. Aparte está tan mal interpretado esto. Si vemos, por ejemplo, cuando trabajamos el episodio pasado que hablamos sobre los uke, hay gente que me dice, no, porque uke significa recibir. Muchachos, como si no supiéramos qué quiere decir eso. Y que en su aplicación se trabaja con recibimiento, pero es mentira. Siguen trabajándolos de la misma forma. Y no me digan, porque yo he estado en, en la gran mayoría de los distintos estilos de escuelas, este, y no lo hacen. Vean a los maestros okinawenses, siguen haciendo el mismo tipo de uke. Este, entonces es muy alejado de lo que estamos buscando hacer nosotros. El problema es que como gran parte de la audiencia no ha trabajado este tipo de trabajo, pasan todo por el filtro de lo que ya conocen. Y es imposible llegar a este tipo de trabajos trabajando con ese filtro. ¿No te parece, Pepe? Para mí imposible, es erróneo. Lo que pasa, claro, que se falsea la realidad, ¿no? Se ha creado una técnica que es una especie de comodín que sirve para todo el mundo lo utiliza. Cuando el comodín sabemos que las cartas se utilizan cuando no tienen más recursos, ¿no? Es el único recurso que te Justamente. queda para ganar o por lo menos para empatar. Entonces, el efecto comodín no se puede aplicar en karate porque te juegas la vida, ¿no? Entonces es importante que este elemento técnico-táctico tenga coherencia, porque a veces se olvida de que la táctica condiciona la técnica, pero parece que es al revés, ¿no? Y un ejemplo que pusimos también la semana pasada, que yo lo aplico, es que tiene sentido, ¿no? Que es que, por ejemplo, si uno me ataca un Suki abajo, para mí, y además, Oizuki, estoy hablando en el lenguaje del karate, Ujú. ¿vale? Digamos, que hoy día se hace. Me preocupo en levantar mi brazo, luego bajarlo para defenderle un golpe que viene en una zona que posiblemente no me tumbe si tengo cierta preparación. Pues vamos, a mí nunca me han tumbado de un golpe en el estómago. Ya te digo que me han dado de todo, hasta maguasi de todo tipo. Por el hecho de que el Gedan Barai tiene que defender abajo, ¿no? Claro. Entonces,
Es un elemento táctico erróneo, porque a mí cuando alguien me abre la guardia y me quiere pegar abajo, yo le suelto arriba. O sea, lo primero que hago es ir a su hueco, ¿no? Entonces, si esa técnica tengo que usar todo eso para defender un suque que viene abajo cuando es fácilmente defendible o bien contrarrestado de forma eficiente, Mm. está claro que no está diseñado para esa técnica ni para ninguna que venga ahí. Entonces no tiene un elemento táctico, ¿no? Mira, un ejemplo de Yaido, ¿no? Por ejemplo, hay una kata que se hace, porque creo que lo ilustra bastante bien, ¿no? Una kata que está sentado y entonces viene alguien sentado en Seiza, ¿no? Viene alguien, le golpeas en la rodilla porque viene a quitarte la katana, se va para atrás, saca tu katana y te quiere atacar a la cabeza, ¿no? Y entonces el otro se levanta y lo que hace es trabarle los brazos, cortarle y luego cuando el otro se va para atrás lo remata, ¿no? Y digo yo, vamos a ver, está bien esa, ¿no? Pero el problema que tiene es que tú estás abajo de él y te vas a defenderle la zona más alta de él, ¿no? Ahí hay un fallo táctico, cuando tiene su rodilla al lado, ¿no? No es más fácil golpearle y cortarle la rodilla que ir arriba, ¿no? Por ejemplo, esos elementos técnico-tácticos que ni ha ido están muy visibles, en karate se han olvidado. No sé si es por el gesto, por la falta de información, por la falta de interés o evidentemente por la falta de experiencia también, ¿no? Así que más fácil imposible. O sea, si alguien, además, alguien seguramente que le vayan a pegar fuerte y rápido abajo, lo que va a hacer es protegerse. Ese sí es cerrarse, jamás abrirse. Claro. ¿No? Uy, que me llevo eso para adelante. O sea, que la defensa sería cerrarse, jamás abrirse. Y un Kedambarai abre, por lo tanto, si abre, que significa que vas a escupir al otro hacia afuera. Entonces, la mayoría de las técnicas que escupe el otro hacia afuera suelen ser de proyecciones. Claro, porque como vos muy bien decís, nadie se abre cuando te atacan, todo el mundo se cierra. Y para mí está la miopía que los comentarios nos decían, no, pero si esto lo hace Kyokushin todos los días. No, no lo hacen todos los días, no usan su bloqueo de Kihon en su combate, al contrario. El Kyokushin es conocido por su capacidad de absorber golpes y de absorber dolor. Y eso, por ejemplo, una vez estaba trabajando con un sensei que venía del Hungar, el Kung Fu Hungar, y donde ellos trabajaban diciendo, si puedo aguantar tu técnica, si puedo soportar lo que me estás transmitiendo, no necesito bloquear en absoluto. Cuando vos me pegaste, estoy pegando. O sea que el Bunkai debe ser el estudio situacional y de cómo solucionar desde un punto de vista táctico, técnico, esas situaciones de defensa personal basados en la información que nos da el kata en el cual basamos nuestro estudio. Por supuesto que ese entrenamiento debe ser con un incremento paulatino de la resistencia, ¿no? O sea, no se puede ir con todo de primera porque ahí salen las lesiones, ¿no? Pero es esencial trabajar este tipo de cosas cuerpo a cuerpo con un ejercicio paulatino. Porque aparte si vas de frente con todo de primera, es muy difícil empezar, porque si no tienes no has acabado de pulir tu técnica, estás para trabajar en contra de un compañero. Es imposible porque no tiene los elementos para trabajar con otra persona, y esos elementos hay que descubrirlos y desarrollarlos en este proceso, ¿no? Claro, además tiene que trabajar con cada vez gente de más nivel, ¿no? Eso se hace normalmente en todos los entrenamientos. Tienes que ir porque te vayan poniendo más oposiciones y bueno, y hasta qué límite puedes responder, ¿no? A esa qué nivel, ¿no? Hasta qué nivel puedes llegar de realidad. Así que nada, esto es un trabajo interesante y eso progresivo, porque de eso se trata, ¿no? Que sí, no se trata de conocer la aplicación, eso no es marcialidad, se trata de que te salga. Exactamente. Y te tiene que salir cuando alguien no se quiere dejar que te salga. Pero para esto también es lo que nos lleva a nuestro
punto siguiente, que son los atributos marciales. Para esto también es importantísimo desarrollar los atributos físicos y técnicos. O sea, hay que tener la fortaleza, hay que tener la explosividad, hay que tener eh, la capacidad, la condición física y cardiovascular para poder seguir. Entonces hay que trabajar con estos temas también, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen temas como trabajar con pesas, trabajar con manoplas, trabajar con algún tipo de resistencia, ¿no? Eh, ¿Qué decís, Pepe? Ustedes estoy seguro que trabajan con esto también. Claro, nosotros, por ejemplo, con las manoplas trabajamos. Bueno, te congelaste, Pepe, empezá de vuelta. Vale, no digo que tenemos con las manoplas trabajamos velocidad y precisión normalmente, que es importante en la técnica. ¿Sí? Sí, ¿Se me sí, ve? se te ve, sí. Ah, Sí. vale. Me he congelado yo, me he autocongelado yo Ah, ahora, ¿no? Entonces, con otros instrumentos que pesan más, o sea, incluso el saco, trabajamos potencia y resistencia, que son muy importantes. Las pesas nosotros en el dojo no tenemos, pero bueno, hay gente que sí practica por su cuenta. Tú has visto, tú sabes que yo tengo algunos que son más deportistas que ninguno, son todos atletas. mm. Pero luego sí trabajamos con pequeños pesitas, ¿no? A la hora de hacer, bueno, algún ejercicio, que también es importante. Yo creo que los implementos bien planteados se pueden trabajar, ¿no? Y también trabajamos con gomas a veces, hace tiempo que no lo hacemos, pero sí, te la pones en la cintura y entonces el otro va haciendo técnica y tú le vas tirando, ofrece resistencia, todo lo que tiene que ver con ese aspecto. Bueno, y muchas caídas, si hace muchas caídas, ya te digo yo que coge una forma física bastante buena. Caer y levantarse es jodidísimo desde el punto de vista físico. Y bueno, todo este tipo de trabajo, aparte del trabajo de Bunkai, el trabajo de Kumite, te lleva también a trabajar con la regulación de tus emociones, ¿no? Ujú. Nosotros trabajamos, por ejemplo, cuando trabajamos el suelo, este, trabajar desde posiciones desfavorables, donde Mm. estés una llave o tengas a alguien mucho más pesado que vos encima, cuestión de que te impida respirar de forma natural. Y bueno, esos son todos elementos que en alguien a quien le falta la experiencia pueden generar angustia, o una presión psicológica fuerte. Y eso te permite, bueno, aprender a las emociones que te vas a enfrentar en estas situaciones y saber regularlas, saber manejarlas, ¿no? Claro, es que el tema está en que siempre en karate digamos que se trabajan con, con elementos a favor. Sí, sabes dónde te va a atacar, cuándo y cómo, ¿no? Y entonces el otro te ataca, tú lo defiendes, pero hay que trabajar también cuando tú estás en dificultad, digamos, ¿no? El suelo es una, los karatecas normalmente tenemos bastante problema con el suelo, no estamos muy acostumbrados a que nos tiren, no queremos suelo ni para qué, queremos estar siempre de pie. Ujú. Y esto es importante, pero por ejemplo, un trabajo parecido, aquí también habíamos puesto, ¿no? Con impacto, es decir, donde tú estás colocado en una pared, no tienes sitio para salir y el otro te va lanzando indiscriminadamente, aunque puede ser controlado, golpes y bueno, tienes que aguantar ahí, ¿no? A ver cómo reacciona hasta que el movimiento no sea reactivo, sino que ya vayas absorbiendo, vayas acostumbrándote a que te toquen, ¿no? Siempre en situaciones de que tú dominas menos, obviamente, ¿no? Bueno, tú lo dices muchas veces, ¿no? Cuando examinas a tu gente le, le pides sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Ujú. Pues aquí lo mismo, hay que trabajar con las debilidades también. Claro, justamente, aparte digo, es necesario exponerse a sus debilidades, ¿no? Cosa que a la gente por lo general no le gusta. Otro tema que es necesario para mí trabajar dentro del dojo es la meditación. Mm. No hay que ser, no tiene que ser nada fantástico, simplemente sentarse y respirar. Alcanza la gran mayoría de los casos. Hay que saber cómo calmar, para mí la meditación es como una limpieza de la mente, ¿no? Y hay que saber limpiar la mente y este tipo de cosas dentro del dojo tienen
muy buen impacto dentro de la gente. A mí me pasa que hasta los niños me piden que hagamos meditación en el dojo. Lo cual me alegra un montón, pero también es un, bueno, es un testimonio del efecto que tiene, ¿no? Cuando ellos lo piden, porque sienten que les haces bien, ¿no? Yo trabajo un poco Qigong con ellos. Allí en mis salas, que como hay un poquito de ruido, bueno, un poquito, mucho. Sí. La, la, a veces yo le digo a mis alumnos, hoy que no hay ruido, que no han venido el baloncesto a jugar, resulta que creéis ruidos internos, ¿no? Vamos a intentar, venga, ¿no? Entonces yo le hago ejercicios de Qigong, ¿no? Tengo una Seguro. serie de 5 ejercicios que les resulta más fácil porque, bueno, les coordina la respiración al movimiento, etcétera, etcétera. Y luego le hago lo que se llama ejercicios de quietud, que sin llegar a concentrarse en la respiración, bueno, sí, es el segundo paso. Yo a los niños los pongo de pie, quietos, y les cuento. Les digo, venga, vamos a ver si aguantáis a la cuenta de 1 minuto. 1, 2, y algunos se mueven, no sé qué. Y se va viendo el progreso, como se van concentrando esas son técnicas de meditación también, ¿no? Claro. Concentrarse en el cuerpo, ¿no? Entonces logran quedarse quietos y bueno, salen contentos, ¿no? Y luego, bueno, pues ya que lográis, venga, ahora cada vez que tomas aire, sueltas aire, hincha la barriga, etcétera, etcétera. Es bastante bueno. Para mí es imprescindible, que si yo soy una persona que necesito, igual que limpio el cuerpo, tengo que limpiar la mente. Y para mí la interiorizar a través de técnicas de meditación es, yo creo que es necesario, ¿no? Incluso para el karate porque yo a veces lo he dicho, pero creo que no he sido como comprendido cuando he dicho estas cosas. Y es que para comprender determinados conceptos, no sé cómo va a sonar esto, ¿vale? Pero comprender determinados conceptos físicos, es decir, para poder expresar determinadas habilidades físicas, yo necesito un entrenamiento específico del cuerpo, ¿no? Porque si no, por eso vemos gente que es más torpe, por ejemplo, necesita a lo mejor tener mayor coordinación, mayor elasticidad, mayor estabilidad, etcétera, etcétera. Pues con la mente pasa igual, es decir, a medida que tu mente está más entrenada, tiene mayor habilidad, pues tiene mayor comprensión de aquello que incluso el karate te va a exigir en un momento dado, que son comprender conceptos que a lo mejor no lo usas habitualmente en tu vida, ¿no? Y entonces, bueno, ahí profundiza. Y a mí me va bien la meditación, o sea, yo he dicho, ay, mira, como estoy más atento, pues me he dado cuenta de esto, pues me he dado cuenta de aquello, ¿no? Pero bueno, te digo, no es nada místico ni nada filosófico, sino simplemente que te ayuda a estar alerta, ¿no? A estar atento. Bueno, y esto nos lleva al punto final, que en realidad es el punto número 1, que es el kata. Y para nosotros el kata es la fuente de información sobre lo que se basa todo lo que venimos haciendo, contexto táctico, técnico, etc. Lamentablemente hoy en el mundo que nos movemos y las razones históricas que han llevado a que tengamos el karate que tenemos que trabajar con una energía inversa, ¿no? No era de esa forma que se trabajaba al principio, sabía exactamente qué se hacía y por qué se hacía. Ahora tenemos las formas y que destrancarlas, tenemos que desmontarlas para aprender qué es lo que llevan dentro, ¿no? Y para eso, para mí es indispensable tener la capacidad de romper con patrones de pensamiento normativos, o sea, de romper con los patrones del pensamiento del karate mal llamado tradicional, y tener la capacidad de tener una mente creativa y adaptable, para realmente ir en la dirección que el kata nos apunta, en vez de decir no, porque, y bueno, al por qué ponerle un montón de elementos arbitrarios que nada tienen que ver con la realidad del combate y que simplemente son elementos que han sido arbitrarios y a veces incluso para mermar la capacidad ofensiva del karate. No sé qué te parece a vos, Pepe. No, aquí hay dos cuestiones. Una es que los katas, digamos, bueno, han entrado dentro de sistemas que son los estilos y entonces, bueno,
Digamos que eso ha hecho que el kata no sea una herramienta de conocimiento del aspecto de la defensa personal y de un karate funcional, sino que se ajuste a las características de cada estilo, ¿no? Y por eso vemos que un kata puede ser de una manera y de otra dependiendo en el estilo que se practique. Y otra cosa es que se enseñan solo aquellas katas que realmente pertenecen a ese ryu, perdiendo muchas veces la oportunidad de trabajar con otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, cuando hablas de romper, nosotros no hacemos los katas de nuestro estilo. Nosotros elegimos qué katas hacemos dependiendo de lo que estemos buscando. Esto es como una alimentación, es decir, Claro. mi cuerpo necesita diferentes, ¿no? Necesita proteína, necesita grasa, necesita azúcares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si un kata es funcional, lo usamos. Si no lo es, no lo usamos. Me da igual que sea de un estilo, de otro o de lo que sea, ¿no? Y aquí Justamente. es donde nosotros lo estudiamos. Entonces, cuando me pregunta qué kata 6, ¿no? Sí, tenemos unas katas matrices, digamos, ¿no? Mm, Que ya todo el mundo lo sabe, que son las de Aragaki, pero las tenemos porque vemos ahí que en esas katas hay muchas cosas, ¿no? Pero también tenemos otras, ¿no? Auxiliares que podríamos decir, ¿no? Entonces, donde yo vea que hay funcionalidad, eso lo acogemos, ¿no? Independientemente del estilo. ¿Por qué? Porque en realidad yo no voy a manifestar una cata de un estilo. Lo que voy a hacer es trabajar las funciones que me va a dar esa cata, ¿no? La información que me va a dar esa cata. claro, aparte los maestros que están en la génesis de esto, los maestros que crearon el karate, eran profundamente eclécticos. No les importaba de dónde venía la información, sino que si servía o no servía. Si servía, la adoptaban. Punto. Y por eso para mí, y creo que quizás suene muy conflictivo dentro de en los oídos de los karatecas, y que voy a perder un par de amigos por decir esto, pero para mí, si entrenas un estilo, entonces por definición no estás entrenando el karate original. Sí, o sea que si tu karate es regido por un estilo, no estás entrenando el karate original, no estás buscando el karate original. Porque históricamente los ryu no existían en Okinawa. Los ryus una estructura, un mecanismo que funciona dentro del budo japonés. Así que desde mi perspectiva lo que veo es que si entrenas un ryu, estás entrenando karate japonés. Puede ser que lo estés entrenando en Okinawa, pero es una adaptación del karate okinawense a una metodología, a un sistema japonés. O sea que si estás para que encaje dentro del sistema del budo japonés, si no, no tendrían ryu. El karate original, el Tode, no tenía ryus. El Titan no tenía ryu. Eh, los ryu entraron en el karate con la anexación de los Ryukyu a Japón y cuando los Ryukyu pasaron a llamarse Okinawa. Eso es lo que veo. No sé si vos ves algo similar, Pepe. Sí, bueno, está claro. Esto lo hemos hablado mil veces, ¿no? O sea, nosotros precisamente para encontrar ese tipo para hacer estos estudios y encontrar soluciones hemos tenido que salir de los ríos, es decir, que no está en los ríos. Ujú. O sea, que yo también me he ganado, yo creo que he perdido 3, no 2, 3. ¿Por qué? Porque los ríos están condicionados bajo unos parámetros de comportamiento físico. Por ejemplo, en Shotokai está casi prohibido tensar, ¿no? Ujú. En Shotokan ya sabemos que la principal fuente de donde se alimenta es de la tensión Mm. muscular, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de patrones físicos, de katas que lo tienes que hacer exactamente como es, ¿no? Todo el mundo se quiere parecer al sensei que tiene por delante. No hay un estudio personal y profundo, ¿no? De la función. Por lo tanto, no tiene que ver nada con ese carácter original que precisamente era personal. Y bueno, creo que con esas palabras llegamos al fin natural del episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales y con tus amigos karatecas. No te olvides de apoyar la producción de nuestro podcast, que la puedes ver aquí, en la etapa
en la esquina superior de la pantalla, donde nos puedes comprar un café. Y si no, abajo de la pantalla, darnos un super gracias, que nos ayuda a generar más contenido de la más alta calidad de lo que podemos. Así que desde ya, muchas gracias y hasta la próxima semana.